Antes de empezar a hablar de las banderas directamente de los Estados Unidos, es importante mencionar, como he dicho antes, hay un podcast de banderas de Memorias de un Tambor que yo creo que va conectado a este. Este es un podcast más Memorias del Tamboriano, va a ser este podcast. Pero es importante mencionar que la bandera se piensa que antes de Felipe I, Felipe el Hermoso, la bandera que más se utilizaba era pues, por reinos, ¿no? La bandera de Castilla y León. Se piensa que puede ser que la bandera con la que posiblemente hubiera llegado Cristóbal Colón a América fuera con la bandera de Castilla y León, y se aceptaba como que podía ser la bandera que representaba el reino de Castilla cuando llegaron a América, y así como se representa muchas veces en el arte. Luego tenemos la bandera que se utilizó para el Imperio Español en general, es la de la Cruz de Borgoña, que tiene la bandera tiene un fondo blanco indicando en la casa de Borgoña la nobleza de Felipe I. Felipe I era el que se casó con Juana, como ya sabemos todos, se casó con Juana de Castilla y se acabó siendo rey de España por un tiempo muy breve. Y él había heredado en la zona de Borgoña, que era, digamos, su familia, el patrón era San Andrés. Entonces, pues tenía el fondo blanco, indicando la nobleza, y la cruz en rojo, la cruz de San Andrés, con las aspas. Era una cruz, la cruz de Borgoña era una cruz era la cruz de San Andrés, pero que era el patrón de la zona, pero tenía unas aspas indicando un poco pues que era pues un poco rasposas, porque eran en teoría que San Andrés, hay una leyenda de que fue crucificado en un árbol y este árbol pues era rasposo, y por eso vemos las aspas ahí en la cruz de Borgoña. Y Felipe I, cuando llegó a España, pues toda su guardia adoptó esta cruz de Borgoña, y luego esto lo adoptó Carlos I, su hijo, y así se quedó un poco como bandera representativa de todo lo que era cuando ya se unificó, se consolidó, digamos, la monarquía hispánica. Pues se utilizó esta cruz de Borgoña como bandera en todo el territorio español, y esto se utilizó en América y se utilizó también en la zona de lo que son actualmente los Estados Unidos. Y bueno, esta es la bandera que se utilizó prácticamente representando la monarquía hispánica hasta ya la época de Carlos III, donde ya se adoptó la roja igualda, que es la bandera que utilizamos hoy en día, que se decía que en los barcos era difícil de diferenciar esta bandera de la Cruz de Borgoña, y esta roja igualda pues era más difícil para que no haya confusión y se pueda ver desde lejos en los barcos. Entonces estas dos banderas se llegaron a utilizar en la zona de Estados Unidos, que perteneció a toda la provincia de Nueva España y del Imperio Español. Se utilizó en Florida, se utilizó en Alabama. Estas dos banderas se utilizaron en tanto primero una como luego la otra en la zona de Florida, de Nuevo México, etcétera. Hoy en día la misma bandera de Florida acabó adaptando, o sea, la bandera que tenemos hoy en Florida, vemos la cruz de Borgoña, pero esta cruz de San Andrés en rojo está también sobre un fondo blanco, como la misma bandera del Imperio Español. Lo que pasa es que vemos tiene como una especie de escudo en el centro donde se ve una mujer soltando unas flores con un barco ahí en el fondo, ¿no? Un poco simbolizando la historia de Florida en general. Pero por lo demás es la misma bandera que la antigua bandera del Imperio Español, nada más que estas aspas de rasposas, digamos, de la Cruz de Borgoña, de la bandera original del Imperio Español, estas también las han quitado. Entonces vemos la Cruz de San Andrés sobre un fondo blanco. Esta Cruz de San Andrés es la que se utiliza en Escocia, por ejemplo, en Gran Bretaña. Lo que pasa es que, claro, esta bandera ahora ha sido polémica, porque ha habido bueno, desde hace unos años hay un historiador aquí que se llama John Cockey, que ha sacado libros sobre la historia de la Confederación y las bandas confederadas. Entonces él relaciona la cruz de Borgoña con la bandera confederada, porque claro, la bandera confederada, que se relaciona con el independentismo del sur,
que también se relaciona con la esclavitud y todo esto se ha hecho bastante polémico hoy en día. Él dice que la bandera de Florida, porque adoptaron Florida y Alabama estas banderas, pues cuando se consolidaron fue pues a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que lo hacían un poco por empatía o simpatía con la cruz de San Andrés que se utiliza en la bandera confederada. Y ha habido gente que ha protestado, y sobre todo ahora que están produciéndose pues todas estas revueltas, hay gente que está interesada en quitar la bandera de Florida y poner una bandera nueva. Pero la gente que argumenta contra John Koski y toda esta gente que quiere quitar la bandera de Florida dice que esto es en honor al origen español, de utilizar la bandera del antiguo Imperio Español y que no está relacionado con la bandera confederada. Lo que pasa es que John Koski argumenta que cuando se adoptó era en una época en la que Florida, que fue en torno a 1860, que es cuando fue la guerra civil, y que era por simpatía con los Estados Confederados y tal. Con lo cual esto está en debate ahora mismo y hay gente que está proponiendo quitar la bandera de Florida, pero vamos, yo creo que si veis la bandera de Florida es que está bastante claro que es la bandera del Imperio Español. Yo no veo como, no sé, a lo mejor yo tengo también mi visión secada, pero es que yo creo que la bandera confederada es bastante distinta en ese sentido. La cruz de San Andrés se utiliza además en muchísimas otras banderas. Por ejemplo, la Icurriña utiliza la cruz de San Andrés también. O sea que no sé cómo algo como la cruz de San Andrés se puede ver como algo puramente político de los confederados y relacionarse con el racismo y la esclavitud y todo eso. O sea que y esta misma bandera es la que se utiliza en la bandera de Alabama. Yo hubo una época que me acuerdo que yo tenía la bandera del Imperio Español, la tenía en mi casa como, bueno, como recuerdo ahí, por sentirme un poco identificado con la historia, y cada vez que llegaba un americano decía, wow, esta es la bandera confederada o esta es la bandera de Alabama, ¿no? Porque claro, una cosa que pasa mucho en Estados Unidos es que el sur perdió la guerra civil y todo lo de la esclavitud y todo esto digamos que toda la culpabilidad, son como los herederos de la culpa de la historia de esclavitud en los Estados Unidos, como si esto no hubiera ocurrido nunca en el norte. Pero sí que es verdad que si lo miras desde tu punto de vista más objetivo, el norte contribuyó en cierto modo porque todo el algodón que se vendía se compraba en las plantaciones, pero luego se mandaba a Nueva York y ellos son los que marcaban el precio y los que luego lo distribuían en Inglaterra durante la Revolución Industrial, ¿no? Y esto a veces no se estudia así, o sea, esta parte se estudia la parte del sur, de que el sur eran estados esclavistas y que la guerra civil tuvo que ver mucho con el sur, pero la parte de cómo los estados del norte se beneficiaban del comercio con el algodón y todo eso queda muy obviado. Y esto es como siempre, la historia un poco la escriben los que ganan y se decide lo que se obvia y lo que no se obvia o lo que se recalca y lo que no se recalca tanto, ¿no? Entonces yo creo que desde aquí, desde el Último Humanista, tenemos que intentar ser lo más objetivos posible y asumir lo bueno con lo malo, de forma integrada. Porque esto es que además queda muy reflejado en las películas. Por ejemplo, si veis la película de Green Book, que se llevó el Oscar a Mejor Película, te ponen a un italoamericano que es racista pero porque es ignorante, y eso está más o menos aceptado. Te ponen un afroamericano que es el culto y el músico y todo eso, que está muy bien, pero luego cuando bajan al sur, los del sur son racistas por naturaleza, de forma genética, son más feos, son calvos, son obesos, son incultos, y esto a mí no me parece justo. O sea, no me parece justo que... O sea, yo creo que en este mundo de la discriminación, yo creo que vivimos en una sociedad que ya prácticamente la gente no... nadie aprueba el racismo, o sea, muy poca gente aprueba el racismo y el racismo abierto, ¿no? Luego se puede decir que hay un racismo oculto, ¿no? Que esto existe en todas las sociedades, pero una persona aquí en Estados Unidos no puede ser abiertamente racista porque si hace algo de eso perdería su trabajo y sería discriminado inmediatamente por todo el mundo. Pero digamos que hoy en día se está produciendo un poco también lo contrario, que hay un poco de miedo a ser acusado de racista. O sea, yo he vivido en mi entorno algún amigo que a la mínima que dices algo que no estás de acuerdo con todo, pues te acusan de racista, y como te acusan de racista, atente a las consecuencias que pueden pasar luego, ¿no? Y yo creo que también estoy haciendo este podcast porque es que en un amigo mío íntimo
de aquí, que es uno de mis mejores amigos, él es americano, y por enfadarse con una persona afroamericana le han acusado de racista y ya tiene un follón en el trabajo, hablando con recursos humanos y todo eso, cuando yo le digo, mira, mi amigo será muchas cosas y tendrá muchos defectos como todos nosotros, pero racista no es. Y estas cosas, obviamente, el racismo hay que condenarlo y yo creo que es que me cuesta creer que haya gente que sea abiertamente racista hoy en día, pero hoy en día te acusan falsamente de racista y se puede pasar muy mal. Y esto lo he vivido ahora recientemente porque es que le ha pasado a uno de mis 3 mejores amigos de aquí, le ha pasado esta semana y se pasa muy mal. Yo es que lo he pasado muy mal porque te acusan de esto sin serlo y bueno, mi amigo lo conozco desde hace muchísimo tiempo vamos, de racismo no tiene nada, vamos. O sea, es que nada, si él siempre ha estado... Bueno, es que no hace falta ni explicar estas cosas, pero bueno, que uno se puede ver en situaciones como estas. Yo creo que muchas veces en la sociedad se produce, digamos, una sensibilidad extrema a algo y a veces un poco la balanza se va para el otro lado, donde hay gente que acusaciones falsas, o sea, al igual que hay gente que son víctimas hoy en día, hay gente que son víctimas de acusaciones falsas y esto es algo que no lo no lo, digamos, como sociedad no hablamos mucho de esto, ¿no? De las víctimas de las acusaciones falsas. Y yo creo que las víctimas del racismo y del machismo y todo eso, es muy importante también trabajar esto, pero las víctimas de las acusaciones falsas es algo de lo que como sociedad deberíamos también de reflexionar sobre esto. Y yo creo que por lo menos aquí en Estados Unidos es algo que cuando lo hablas, y yo lo he intentado hablar alguna vez, en debates o en el trabajo, a la gente le suena como que estoy hablando en chino, prácticamente muchas veces. O sea, hay gente que sí que lo comprende, gente más serena, gente que un poco más, digamos, razonable o intelectual, pero hay gente que estas cosas ni se las plantea, ¿no? Bueno, yo creo que desde aquí pues me gustaría también que reflexionemos sobre esto, ¿no? No tomar un partido directamente, sino reflexionar sobre si existen las víctimas de las acusaciones falsas. Yo creo que sí, y yo es que lo acabo de vivir en mis carnes con uno de mis mejores amigos, ¿no? Y yo creo que por esto es un poco por lo que estoy haciendo también este audio. La bandera de Alabama es la misma, la antigua bandera del Imperio Español, pero sin las pequeñas raspas estas o astas de la Cruz de Borgoña también. Y bueno, se quedó de la época, en teoría, esto viene de la época del Imperio Español y se conmemora utilizando la Cruz de San Andrés. Ahora se está pidiendo también retirar la bandera de Alabama. La bandera de Mississippi utilizaba la bandera confederada en una parte y la han retirado. O sea, desde el 20 de junio Mississippi no tiene bandera porque utilizaba en la esquina superior izquierda, utilizaba la bandera confederada y entonces la han retirado. Entonces, el estado de Mississippi desde hace unos días ya no tiene bandera, la acaban de retirar ahora. Pero la Alabama, hay gente que dice que es también confederada, pero vamos, es que si ves la bandera de Alabama es exactamente... Puede ser que utilice la bandera de Alabama como bandera del podcast, aunque estaba pensando como imagen del podcast, pero estaba pensando en utilizar la de Cupertino, California, que me parece más original. Pero bueno,
la historia de española en Alabama es bastante claro. Solo tenéis que ver Bernardo Gálvez, la batalla de Mobile, Alabama, Mobile, como dicen aquí, y ahí hay conmemoraciones y hay una estatua de Bernardo Gálvez ahí. Y bueno, la historia es importante y se utiliza ahora el sector latino o hispano, que ahora han decidido llamarlo Latinx. Yo no entiendo por qué lo llaman Latinx, porque puedes decir Latin, ¿sabes? Sin decir latinos o latinas, Latin, que es en inglés, sin O sin A, y eso incluiría a todo el mundo. El término hispano, que es Hispanic, ahora también dicen que es controvertido, que hay que quitarlo porque eso se correlaciona con la historia de lo que llaman colonización, que también es controvertido, si fue colonización o no, o fue más una integración de cosas. Y ahora, pues precisamente estamos sacando un libro de psiquiatría hispana y hemos puesto psiquiatría hispana y latina, pero hay gente que dice que tendríamos que decir Latinx porque hay gente que en las entrevistas que hemos hecho que se han sentido incómodos con este término de hispano. Aunque bueno, si quitamos el término hispano o en el libro, claro, como yo era uno de los editores del libro, si quitamos el término hispano para decir latino, que gente dice que latino se refiere, es como te lo explican aquí en Estados Unidos, que latino se refiere a geográficamente Latinoamérica, pero no se desliga del pasado europeo. Pero eso no tiene sentido, porque latino está relacionado con las lenguas latinas que vienen de origen europeo. Entonces, pues vamos, así es como para que veáis un poco en qué situaciones se navegan aquí en Estados Unidos, que a veces uno se siente más perdido que otra cosa. Yo creo que el término hispano nos incluye a todos, a los españoles, a todos los que hablan el español, que es un poco el eje en común, denominador común que tenemos todos, independientemente de que la historia le guste más a uno, le guste menos a otro, le guste. Yo creo que todos nos podemos entender o sentirnos incluidos en el término hispano. Incluso los filipinos nos podríamos sentir incluidos se podrían sentir incluidos en ese término si quisieran, o los sefarditas, etcétera. Para que veáis que sigue habiendo debate en estas cosas y bueno, es bueno que haya debate, pero a veces el debate se aportan argumentos que no tienen mucha lógica muchas veces. Seguimos con las banderas. Una bandera que la que más me gusta a mí, yo creo que es la bandera de Nuevo México, porque la bandera de Nuevo México coge el color rojo-amarillo, pero el rojo-amarillo no por la bandera española de Carlos III, sino por los tercios de Felipe II. Y los tercios de Felipe II utilizaban la cruz de Borgoña, pero lo hacían con rojo y amarillo. Entonces, en lugar de fondo blanco, había un fondo amarillo. Entonces, la bandera de Nuevo México coge el rojo y el amarillo, con los mismos colores exactamente, pero en el centro, en lugar de poner la cruz de Borgoña, pone el símbolo del sol rojo, que es de los nativos americanos que había en Nuevo México, que eran los nativos americanos Tzia, es como le llaman, y se escribe Z-I-A, pero lo pronuncian como Tzia, que los encontró Antonio de Espejo, Antonio de Espejo fue uno de los conquistadores que llegó a México con el fin de implantar la Inquisición al principio, pero luego lideró una expedición a Nuevo México y Arizona, y fue uno de los primeros exploradores que llegó a Nuevo México y Arizona. Y estos Tzia utilizaban, si tú vas a Nuevo México, yo que viví en Nuevo México 2 meses más o menos, y ahí podías comprar las cachinas, que eran cómo se vestían los nativos americanos de ahí. Y yo conocí a unos, y son unas figuritas que puedes comprar allí, que son los recuerdos de Nuevo México. Yo tengo todavía una en mi casa en España. Yo viví ahí en el 2000, hace como 20 años que estuve ahí. Yo tuve 19 años y fui ahí a hacer un curso de psicoterapia, y recuerdo la bandera, y recuerdo que los nativos americanos, si eras español, te trataban muy bien, la verdad. Y yo conocí en el autobús
a una chica nativoamericana y me invitó a pasar con su familia las fiestas locales de su pueblo, porque ahí le llaman pueblos a las reservas nativoamericanas. Y ahí me fui yo con otro amigo y pasamos el día con ellos, comimos en una casa de adobe, nos dieron de comer cocina nativoamericana, aunque una de las cosas que tenía era espaguetis con tomate. Yo no sé si los espaguetis con tomate son muy nativos americanos, pero bueno, tenían otras comidas ahí, hicieron unos bailes y unas danzas y la verdad es que me lo pasé muy bien con ellos ahí. De esto hace ya 20 años, exactamente. O sea, de hecho fue eso, fue en julio o en agosto del 2000. O sea, que hace justo 20 años de esto. Y la verdad es que me lo pasé muy bien allí. Pero la verdad es que la bandera de Nuevo México me parece preciosa, porque tienes la herencia hispana y la herencia de los indios Tsia ahí en el centro con el sol rojo. Y la verdad, de todas, la más bonita me parece esa, de todas las banderas que vamos a hablar hoy. Luego tenemos también en San Agustín, por ejemplo, tienen los símbolos de Castilla y León en la bandera de San Agustín, que está en Florida. Hay muchas banderas que recogen símbolos también españoles. Por ejemplo, en Michigan, en la ciudad de Niles, que es donde está el fuerte de St. Joseph. En el fuerte de St. Joseph es un fuerte que fue conquistado por Fernando de Leiva había fallecido en la batalla de San Luis, pero luego creo que se llamaba Eugene de la Croix o Eugene, bueno, un capitán español que luchó con Fernando de Leiva, se fue para Michigan, en donde está ahora la ciudad de Niles, y había un fuerte inglés, el fuerte de St. Joseph, y tomó el fuerte durante unas 6 horas, ¿no? Como respuesta al intento de conquista de los ingleses de la ciudad de San Luis. Esto lo narra José Carlos en el podcast de la Luisiana Española, que yo se lo recomiendo a todo el mundo, que está muy bien ese podcast. Y hoy en día en la ciudad de Niles, en Michigan, que es donde está el fuerte de St. Joseph, le llaman la ciudad de las 4 banderas, y ahí encuentras la antigua bandera española en la bandera de ellos, la bandera americana, la bandera británica y la bandera francesa, porque eso fue francés también con la flor de lis. Luego la bandera de Colorado es muy interesante porque tiene el blanco y el azul, representando un poco la bandera de Estados Unidos, ¿no? El blanco y el azul. Tiene el rojo también, porque la bandera de Estados Unidos es rojo, blanca y azul. Pero tiene la C de Colorado, dentro tiene un círculo amarillo. Entonces juega con el rojo y el amarillo y entonces tiene una C de Colorado con un círculo amarillo en el centro, y eso pues también conmemora el rojo y el azul de la antigua bandera española, la de Carlos III, y conmemora esta herencia hispana también del estado de Colorado. Entonces ves el blanco y el azul en franjas y luego ves la C en rojo y un círculo amarillo en el centro. Así que está muy interesante también. La bandera de Montana, por ejemplo, pone oro y plata en español. Y esto aparece como una montaña y un paisaje con un fondo azul y pone oro y plata. Y lo pone en español, que significa, bueno, oro y plata, bueno, es lo que le digo a los americanos, ¿no? Que significa gold and silver, pero lo pone en español conmemorando los soldados que lucharon en la guerra los voluntarios de Montana que lucharon en la guerra hispanoamericana, que fue de 1898, y ellos iban con el emblema de oro y plata porque luchaban por el oro y la plata, y como luchaban contra los españoles, pues lo pusieron en español. Y eso se ha quedado en la bandera de Montana, que también está muy interesante. Luego, en la bandera en California vemos una estrella aislada, que es The Lone Star, como le llaman. Y esta es la bandera que utilizó Juan de Alvarado. Juan de Alvarado era nieto de Juan Bautista de Alvarado, y él también se llamaba Juan Bautista de Alvarado, que luchó con un tal Gaspar Pobre, que se llamaba, que era uno de los gobernadores de Nuevo México, y le dio expediciones en California. Y este Juan de Alvarado acabó siendo gobernador de la Alta California, nació allá en la Alta California, y él declaró, tras independizarse México, luego él se independizó de México en nombre de los californianos, y utilizó esta bandera de una estrella solo. Y esta pues la bandera que vemos en la bandera de California, que vemos una estrella. Luego más tarde cambió y tiene también el verde y el rojo, imagino que será por la bandera de México, por la historia mexicana también, y tiene un oso. La bandera de California tiene un oso, y este oso conmemora el último oso
que se encontró en oso viviendo libremente en estado salvaje en California, y este oso pues estuvo en el zoo de California y luego cuando murió este oso lo disecaron y se puede visitar en un museo de California, no sé en qué museo, que ves el oso, y ese oso disecado pues es el oso que tienes hoy en la bandera de California, que tienes un oso, tiene rojo, verde y blanco, y luego tienes la estrella esta de California. Pero luego en California es muy interesante porque vemos en la bandera de Los Ángeles, no sé hasta cuánto tiempo durará esto, pero tiene la bandera de Castilla y León, simbolizando un poco la fundación de la ciudad como la ciudad de la reina de Los Ángeles, y el origen hispano y castellano. Esto no sabemos si al final lo quitarán o no, porque en Los Ángeles sí que han quitado hace poco la escultura de Cristóbal Colón. Y esto está pasando en San Francisco ahora también. De hecho, aquí en Chicago también. Yo trabajo en mi hospital, yo vivo al lado del barrio italiano, y ahí hay una escultura de Cristóbal Colón, y ahora la han pintado de rojo, la han cubierto totalmente y están firmando para retirarla porque, bueno, pues a Cristóbal Colón, como ya sabemos, ha pasado de ser un héroe a un personaje controvertido, y ahora prácticamente le ponen genocida ahí, y bueno, por eso la han pintado de rojo entera, la han vandalizado. Y bueno, la verdad es que a mí me encantaba ir ahí. Yo salía del trabajo y me iba al barrio italiano a comerme un sándwich italiano, y luego me llevaba el sándwich delante de la escultura de Colón, y a veces pues me sentía un poco conectado con mi pasado. Hay un colegio jesuita también al lado ahí de los pocos que sobrevivió al incendio de Chicago, y es un colegio jesuita de 1868, tiene también una escultura de San Ignacio de Loyola ahí. Entonces pues yo cuando tenía tiempo libre me gustaba pasearme por ahí. La verdad estábamos ahí estábamos yo, algún despistado que pasaba por ahí, y dos italianos jubilados abueletes, y ahora han venido ahí, lo han pintado de rojo, la han cubierto entera, han puesto un coche de policía para ver si la van a retirar o no, pero para que no la sigan vandalizando mientras tanto. O sea que se ha montado ahí el pollo, no sabemos cuánto va a durar ahí. Pero bueno, así están las cosas ahora aquí, la verdad. Y bueno, en California tenemos todavía en Los Ángeles la bandera de Castilla y León, que esto pues conmemora un poco el origen castellano de la ciudad. En San Diego tenemos la fundación, se fundó pues por las misiones estas de Junípero Serra, que se puede ver en San Francisco también. Se puede ver todavía la basílica, que es el edificio más antiguo de San Francisco, de la misión de San Francisco, que se fundó bajo la autorización de Junípero Serra con su compañero, que no me acuerdo, se llamaba Pau, no me acuerdo, Pau algo, pero que fundó con él, y en San Francisco se conmemora un poco esta misión y esta fundación hispana de la ciudad de San Francisco. Y luego hay una bandera muy interesante que se llama Cupertino, California. Hay motivos hispanos en otras ciudades como San José, Santa Bárbara también. Se ve la torre de Santa Bárbara, pero también se ve los colores hispanos también, o castellanos, y luego en San José también, pero en California. Pero a mí me parece interesante la de Cupertino en California porque tiene un casco un casco de conquistador español, ¿no? Y esto pues bueno, pues sigue ahí de momento, ¿no? Y bueno, estos son un poco, yo creo que todas las cosas que os quería comentar. Si nos ponemos a nivel de ciudades y de pueblos, en Estados Unidos hay un montón, pero yo creo que es bonito ver que de momento este legado hispano en toda la zona del sur de Estados Unidos,